Hola, buen día, bendecidos. Somos el Ministerio de Enseñanza Rema. Recuerda, Ministerio de Enseñanza Rema. Soy el ministro Julio Pastor. Quiero compartir contigo el mensaje que corresponde a este domingo, 3 de mayo. 3 de mayo, hoy cumpliría años mi madre. Bueno, le honro tratando de que esta exposición de la palabra alumbre a todos los oyentes, de manera que hasta el más simple, el más sencillo, pueda entender. El mensaje está titulado Las promesas se heredan. Se heredan, son parte de la herencia. Las promesas se heredan por la fe. Las promesas se heredan. ¿Qué te indica esto? Que solamente los hijos heredan las promesas. Solamente los hijos. Y los hijos no según la carne. Los hijos según la promesa. Dice que los que creen o los que creemos son los únicos que Dios considera descendientes de Abraham. Porque la palabra de la promesa, como está escrito, dice, Abraham, por este tiempo vendré y Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y el cumplimiento de la promesa de ese hijo lo registra Génesis, el capítulo 21, los versículos 1, 2 y 3, cuando dice, visitó Jehová a Sara, cumpliendo lo que le había dicho a Abraham. Visitó Jehová a Sara. Escucha. E hizo Jehová con Sara, como había dicho. ¿Qué hizo? La preñó. Con la palabra como simiente, como una simiente espiritual. Y dice, y Sara concibió. Y en el tiempo de la vida, 9 meses, Sara dio a luz un hijo a Abraham. Y Abraham le puso por nombre Isaac. Ese cumplimiento de la promesa con base a el hijo que Dios había prometido. Dios le prometió un hijo, Dios le dio el hijo a Abraham, aún siendo Sara estéril. Por eso la revelación en la epístola a los Hebreos, el capítulo 11, versículo 11 dice, por la fe, la misma Sara estéril recibió fuerzas para concebir y dio a luz un hijo aún fuera del tiempo de la edad. ¿Por qué? Porque creyó que Dios era poderoso para hacer lo que había prometido. ¿Qué prometió Dios? Un hijo. ¿Quién hizo el hijo? Dios. Por eso los judaizantes en la época de Jesús, que después del mensaje que Jesús les da, trataron o persistieron en permanecer en la ley de Moisés. Bueno, ellos fueron desligados de Cristo y se cayeron de la gracia, la gracia no los pudo recibir. O si los recibió, se cayeron de la gracia, porque trataron de justificarse según la ley. Ahora, hay una promesa incondicional que Dios hace. Pero antes te digo, esta dispensación de la promesa comienza exactamente en Génesis, capítulo 12, desde el versículo 1. Y esta dispensación de la promesa, del pacto que Dios hizo con Abraham, tiene su fin o llega hasta Éxodo 19:1, que es donde comienza a promulgarse la ley en el monte Sinaí. Allí comienza la dispensación de la ley.
es como un paréntesis para que las promesas que Dios le hizo a Abraham para la iglesia, para la descendencia, no según la carne. Porque para la descendencia según la carne, Dios le hizo una promesa, tanto para Ismael como para los judíos que eran hijos de Isaac y de Jacob según la carne. Este es un asunto que es extremadamente importante para la iglesia. Es un asunto de fe. Es un asunto de entender que lo que Dios prometió a Abraham, pactó con Abraham, tuvo su cumplimiento con el pueblo de Israel y ahora está teniendo cumplimiento con el pueblo de Dios, que ya no es Israel, sino la iglesia. Entonces, fíjate, la promesa incondicional que Dios hace es precisamente un territorio físico, un territorio específico para el pueblo de Israel, que es la tierra de Canaán, que después se le puso el nombre de Israel, que ciertamente también quedó dividida entre Israel del norte e Israel del sur. Bueno, ya eso lo hablaremos, causado precisamente por los malos reinados y las personas que estaban, la inconformidad de las personas. Hubo una división entre Israel del norte e Israel del sur. Ok. Incondicional, o sea, no tenía ninguna condición. El pueblo de Israel iba a habitar, le había prometido Dios a Abraham, iba a habitar en tierra ajena. Pero que allí en esa tierra ajena, pues iban a ser esclavos 400 años. Y esos 400 años de esclavitud se formó un gran pueblo, llegaron 70 personas apenas. Se formó un gran pueblo y bueno, ya sabemos la persecución de Faraón y todas estas cosas. Terminó el pueblo saliendo. ¿Para qué? Para la tierra prometida, la tierra de Canaán, que Dios se la había prometido a Abraham y a su descendencia según la carne, la tierra prometida, no a la iglesia. Ok, pero para la iglesia hay algo también que no tiene condición. Es que la iglesia, indefectiblemente compuesta de gentiles y judíos creyentes, indefectiblemente la iglesia es de Cristo. Eso no tiene condición. ¿Okay? Y lo otro que no tiene condición es que, pues, Cristo es la personificación de la verdad de Dios que la iglesia debe recibir. Eso no tiene condición. Entonces, vamos a ver la primera condición en Génesis capítulo 15, los versículos 18. La síntesis esta que van a recibir las personas de nuestro ministerio es una síntesis muy completa. Tiene muchas citas que yo no voy a mencionar aquí por razones de tiempo, ¿verdad? Y porque también nuestro ministerio, nuestra congregación ya ha recibido suficiente y este mensaje la síntesis la hice lo más completa que pude, aunque todavía faltan algunas citas más, pero está bastante completa, fácil de entender, pero solamente vamos a tratar 6 citas. En la síntesis hay como 12 o 14 citas, no recuerdo. Ok. Génesis 15, versículo 18, para hablar de la promesa incondicional que Dios le hizo tanto al pueblo de Israel, descendientes de Abraham según la carne, y al pueblo de Jesucristo, la iglesia, descendientes de Abraham por la fe. Esa herencia perpetua de la tierra, esa tierra de Canaán, que hoy se llama Israel, no se la pueden quitar a ellos por nada. Y los que se meten allí, aunque logren hacer daño, pues Dios se las ha castigado y se las seguirá castigando. Versículo 18. En aquel día
hizo Jehová un pacto. ¿Con quién? Con Abraham, diciendo: Abraham, a tu descendencia daré esta tierra. Territorio específico. Y le da las medidas. Vamos a leerlas. Estamos bien de tiempo hasta ahora. ¿De dónde comienza? Desde el río de Egipto hasta el río Grande, es decir, el río Éufrates. Esa es la tierra de los ceneos. Mira cuánto gentilicio hay allí, cuán grande era esa tierra. Habían ceneos, como decir, vamos a poner que fuera Colombia, dice, la tierra de los cartageneros, de los barranquilleros, de los monterianos, de los samarios, más o menos esto. La tierra de los ceneos, los ceneseos, los admoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Toda esa gente que tenían su habitación allí en ese territorio grande de Canaán, fueron derrotados por el pueblo de Israel. Después vemos nosotros en la cita número 2, Génesis 26, versículo 1 hasta el 5. Mira qué importante que vamos a ver allí. Cómo Dios a Abraham, nuestro padre en la fe, no le tomó en cuenta las falencias de Abraham. No le tomó en cuenta cuando Abraham se deslizó, se dejó llevar por Sara, se acostó con Agar, le hizo un hijo a Agar. Dios no le tuvo en cuenta eso. ¿Qué fue lo que Dios le tuvo en cuenta a Abraham? Su fe. Su fe y su obediencia. Lo mismo nosotros como herederos de Abraham, igualitos como Isaac, también por esa fe y esa obediencia de Abraham, nosotros recibimos algo incondicional, que es el haber sido escogidos por Dios y el ser llamados a formar parte de la iglesia. Ya cuando somos llamados, ya entonces viene la parte nuestra, que también nos toca utilizar la misma fe y la misma obediencia de Abraham. Pero para Dios no hay ninguna condición, que los escogidos van a ser llamados. No necesitan ningún requisito para ser llamados. Para ser llamados. Ya cuando nos llama, entonces debemos entrar en un proceso de fe y obediencia. ¿Ok? Versículo 1 de Génesis 26. Después hubo hambre en la tierra. Observa, en los tiempos de Isaac, hubo hambre en la tierra. Ponte a pensar mientras yo me refresco. Hermanos míos, las situaciones difíciles que estamos pasando ahora, las pasó Abraham, las pasó Isaac, pero Dios en estos tiempos difíciles también siempre va a estar con nosotros, siempre nos va a bendecir, pero también en estos tiempos difíciles Dios va a tener en cuenta tu fe y mi fe, tu obediencia y mi obediencia. ¿Ya tú ves? Queremos salir airosos, queremos salir victoriosos de esto. Dos cosas: fe, obediencia. Como dice Pablo, la obediencia a la fe. ¿Ok? Entonces observa, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Fíjate, en los días de Abraham hubo hambre en la tierra. Cuando hay hambre en la tierra hay situaciones difíciles. Hambre ya, olvídate que no hay ropa, que no. Hambre ya cuando se agota la comida. Gracias a Dios, a nosotros en este tiempo hay comida. Que algunos no tienen, que algunos no alcanzan, ok, ya esa es una cuestión gubernamental en la administración de un país, ¿verdad?
que tengo también quizás para mañana, si producción me ayuda, hacer otro video para nuestro alcalde, nuestra gobernadora y nuestro presidente, con el fundamento bíblico. Ok, entonces fíjate, en los días de Isaac hubo hambre, en los días de Abraham hubo hambre. Nosotros todavía no hemos pasado a esa etapa de que a nivel de mundial haya hambre en algunas personas, otros están pasando hambre. Otros están pasando hambre. Pero en aquel tiempo era que no había alimentos, no había ganado, no había vegetación. En este tiempo es cuestión de dinero, porque hasta ahora hay. En este tiempo es cuestión de dinero. Bueno, hubo hambre en la tierra, tanto en los días de Isaac como hubo hambre también en los días de Abraham. Escucha, esto es lo que tú y yo necesitamos poner atención. Y se fue Isaac a donde un rey, Abimelech, a la tierra de Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. O sea, ¿a dónde se fue Isaac? A Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, escucha, nosotros como descendientes de Abraham, por eso le escribí tanto a la síntesis, desde las 4 de la mañana, no porque yo quise levantarme a las 4, sino porque a las 4 el Señor me dijo, vamos a trabajar. Ya ahorita pues descansaré. Le pido permiso a mi coach de salud, Jaime, que él tiene la forma de decirme las cosas. Y yo estoy muy agradecido, Jaime, contigo. A nivel mundial, de todas las personas que me escuchan, lo estoy diciendo. Gracias, ha sido un milagro en mi vida. Isaac salió para Gerar, donde estaba el rey Abimelech. Pero Dios se le aparece y le dice, no desciendas a Egipto. Fíjate tú, no desciendas a Egipto. Para nosotros, la palabra, como Egipto es tipo del mundo, es en este tiempo, por muy difícil que estén las cosas, no imites al mundo. No desciendas imitando al mundo. ¿Oído? Habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra donde él estaba. Y observa esto, estaré contigo. ¿Viste? No importa lo que esté pasando, Dios está contigo y conmigo. Y mira cómo dice, te bendeciré. A pesar del hambre que había en la tierra, en los tiempos de Isaac, y tú y yo como Isaac, nosotros somos hijos de la promesa. O sea que también, no importa lo que esté pasando, Dios está contigo. Y Dios te bendice. No te va a bendecir, te bendice. Dice, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras. Le está confirmando la tierra de Canaán. Y confirmaré el juramento que hice a Abraham, tu padre. Isaac, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo. Y daré a tu descendencia todas estas tierras. Ahí se está refiriendo exactamente a los nietos de Isaac, los hijos de Jacob, Israel, que son descendientes según la carne, el territorio de Canaán. Ahora viene para nosotros. Y todas las naciones de la tierra, ahí estamos nosotros, serán benditas en tu simiente, en tu descendencia. Una sola descendencia tiene Abraham. Estas bendiciones son para nosotros, los creyentes. No todos los gentiles, los creyentes. Observa por qué esto lo causa ¿quién? Abraham. Lo causa Abraham con su fe y con su obediencia. Dice, por cuanto o porque oyó Abraham mi voz. Oído, oyó Abraham mi voz. O sea, tú y yo necesitamos disponer de tiempo ahora. Ahora es el tiempo que a los miembros del Ministerio de Enseñanza Rema, Dios los convocó. ¿Para qué? Para que oyeran la voz de Dios. Oyó Abraham mi voz
guardó mi precepto. Guardemos los preceptos. Guardó mis mandamientos. Guardó mis estatutos y guardó mis leyes. Eso fue lo que Dios le tuvo en cuenta a Abraham. No los errores que cometió, la incredulidad que tuvo en un tiempo. Porque Dios entiende que para creerle a Dios es un proceso. Todo proceso requiere de tiempo. Todo lo que requiere de tiempo exige perseverancia y paciencia. Entonces observa, Dios te bendice. Dios está contigo. Y Dios va a tener en cuenta tu fe y tu obediencia. Vamos a la cita número 3. Las promesas se heredan como hijos. La promesa incondicional a Israel, ya la vimos en Génesis 15. Ahora vamos a ver la promesa a la iglesia. Que la iglesia, por ser de Cristo, la iglesia, por tener a Cristo, la iglesia es linaje de Abraham y herederos, según lo que Dios le prometió a Abraham. Herederos. Nosotros, ¿por qué es tan importante? Necesariamente importante conocer, entender y creer lo que sucedió con Abraham, con Isaac. Porque Abraham es nuestro padre e Isaac es la figura de la iglesia. Porque Isaac lo engendró Dios. Y la iglesia está compuesta de creyentes que por creer Dios de simiente incorruptible los engendra por la voluntad de Dios y no de los hombres. Eso está registrado en Juan capítulo 1, versículo 11. Y vamos a ver allí un bautismo que es bautismo en Cristo. Vamos a leer el versículo 16 de Gálatas y después damos un brinquito como siempre al versículo 26 hasta el 29. Ok, con mucho cuidado. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Observa, Dios le hizo unas promesas a Abraham y añade a alguien, a su simiente. Esa es la sola descendencia de Abraham, su simiente. Y esa simiente a quien Dios le hizo la promesa es Cristo. Cuando Dios, y esto es lo que debían enseñar los institutos bíblicos. Yo hice 5 años de instituto bíblico y esto no me lo enseñaron. Y eso es lo que deben enseñar los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros de esta época. Todos los ministros o los que dicen ser ministros, esto deben enseñarlo, porque de aquí se desprende la razón por la cual tú y yo necesitamos creer. Esta es la situación. Necesitamos creer siguiendo las pisadas de nuestro padre Abraham. ¿Okay? Dice, no dice y a las simientes, o sea, a las descendencias, no fueron muchas descendencias, como si hablase de muchos, sino como hablando de uno. De uno, una sola descendencia tiene Abraham, la descendencia que por creer somos de Cristo y tenemos a Cristo. Esa descendencia que es de Cristo incondicionalmente y tiene a Cristo, ya ahí sí hay una condición. En la forma como te lo estoy diciendo yo ahora. Ahora sí hay una condición, tiene que creer. Porque estos creyentes son los escogidos y que por ser escogidos Dios los llamó. Entonces, cuando somos llamados, comenzamos nosotros a tener que aprender a creer. ¿Pasó algo allí? ¿Cómo estamos? ¿Bien? La cámara está fallando, ¿cierto? Ok, estamos en audio. La cámara está fallando. Bueno, sigan escuchando allí. Siempre hay inconvenientes y esto no me estresa.
Exacto, esto se resuelve. Y bueno, Dios nos proveerá también para comprar las cámaras. A veces no entendemos las cosas la primera vez, ni la segunda, ni la tercera. Ahí esto no es culpa de producción, no es culpa de nadie, sino que ya la cámara tiene su tiempo de vida. Yo sí veía que estaba pasando algo, yo la veía que se prendía, se apagaba. Ok, entonces atento a lo que oye. Y a tu simiente, la cual simiente es Cristo. Versículo 26. Pues todos son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. O sea, todos los hijos de Dios son hijos de Dios por haber creído en Cristo Jesús. Si han creído en Cristo Jesús, son de Cristo. Y si creyeron en Cristo, tienen a Cristo. Porque cuando se utiliza la palabra para limpiarlo, que ahora vamos a hablar de ese bautismo, dice el profeta Ezequiel que Dios, donde nos limpiamos el corazón usando la palabra como agua limpia, allí Dios va depositando la porción de espíritu que Él nos suministra en cada enseñanza, en cada mensaje. Hoy hay una porción del Espíritu de Dios. Hay una porción del Espíritu que estuvo en Jesús. Hay una porción de Cristo que Dios nos está suministrando. Y nos lo está suministrando a través de su palabra. Y con esta misma palabra, leyéndola, orando y meditando, pues son los tres pasos importantes después de oírla atentamente para guardar esas palabras en nuestros corazones y para utilizar la palabra como agua para lavar. En la misma proporción, el mismo espacio donde lavamos en nuestro corazón, es la misma proporción de Cristo que comienza a formarse en nosotros. Es la misma proporción del Espíritu de Dios que comienza a formarse en nosotros. Es la misma proporción de vida eterna que comienza a formarse en nosotros. Eso es lo que te cambia, no el esfuerzo propio. Porque tú puedes esforzarte diciendo, por ejemplo, este día no voy a decir ni una mentira. Pero eso lo haces un día, si acaso. Pero cuando lo hace Cristo, difícilmente tú vuelves a caer en lo que fuiste limpiado. Ok, versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en Cristo, fíjate que no dice agua. ¿Quiénes son los que son bautizados en Cristo? Ahora, tú que me escuchas, estás siendo bautizado en Cristo. ¿Qué es Cristo? El Espíritu. Recuerden a Jesús diciendo allá en Hechos capítulo 1, a la verdad Juan los bautizó con agua. Pero ustedes, mis discípulos, dentro de poco tiempo serán bautizados con Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? La porción de Cristo, la porción de vida eterna que nos está suministrando ahora. En este momento tú estás siendo bautizado en Espíritu. Estás siendo bautizado con el Espíritu de Dios. Estás siendo bautizado con la palabra de Dios como agua. Estás siendo bautizado con Cristo. Entonces fíjate, si están siendo bautizados en Cristo, ¿de qué están revestidos? De Cristo. Cuando te bautizaron en agua, ¿de qué quedaste revestido? De agua. De agua. Entonces fíjate, pero todos los que han sido bautizados en Cristo, de Cristo están revestidos. Ahora observa, en Cristo, revestidos en Cristo, los que estamos revestidos en Cristo, ya no hay judío ni hay gentil. En Cristo todos somos hijos. En Cristo todos somos descendientes de Abraham.
Fíjate qué lindo, ¿verdad? ¿Y por qué tenemos que insistir tantas veces hablando de Abraham, hablando de Isaac? Porque cuando hablamos de Abraham y hablamos de Isaac, estamos hablando de las promesas que Dios ha hecho para la iglesia. Y estamos hablando de que la iglesia, como Abraham, debe creer y ser obediente. Y estamos hablando que así como Dios engendró a Isaac en Sara para cumplir el hijo que le había prometido a Abraham, asimismo, Dios le prometió multiplicar su descendencia. Y cuando Dios te llama a ti y tú logras creer, y muchos logran creer, esos muchos son la descendencia que Dios le prometió a Abraham, que la iba a multiplicar siempre y cuando cada persona creyera. Todos los creyentes somos parte de esa descendencia que Dios le dijo a Abraham: te multiplicaré grandemente. Estamos bien de tiempo. Ya no hay esclavo, no hay libre, no hay varón, no hay mujer, porque todos los que creemos somos uno en Cristo Jesús. Somos uno. Por eso es la unidad de la fe. Por eso es que tenemos que aprender a creer para que haya paz en los hermanos, para que haya paz en los hogares. Cuando no hay paz en los hogares es porque o ninguno ha creído o no todos han creído. Esa es la gran diferencia. Por eso Jesús en una ocasión dijo: los enemigos del creyente, del hombre, son los de su propia casa. ¿Por qué? Porque no todos van a creer. En otra ocasión él dijo: yo no he venido a traer paz, yo he venido a traer espada. ¿Por qué lo dijo? Sencillo. Porque cuando uno cree, alguien cree, vamos a poner, cree la mujer, el marido no cree, ya hay choques, ya hay diferencia. Los hijos entonces no saben a quién darle la razón. ¿Qué sucede cuando cree uno? Pues que hay un yugo desigual. Y ese yugo desigual produce crisis, produce caos, produce problemas, produce discusiones, porque no hay afinidad, porque no son uno en Cristo todavía. ¿Cuándo somos uno en Cristo? Cuando todos creemos. Por ejemplo, en las congregaciones, y hablo de la nuestra. En nuestra congregación, no todos han creído. Todos los que se congregan se están dando la oportunidad. No podemos exigirle, no podemos discriminarlos. Se están dando la oportunidad. Pero ¿quiénes vamos a estar unánimes? Solo los que hemos creído. Porque somos uno en Cristo, si hemos creído. No si nos congregamos, si hemos creído. Versículo 29. Y dice Pablo: y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son. Y si son de Cristo y son linaje de Abraham, también son ¿qué? Herederos de ¿qué? De la promesa. O sea, para heredar la promesa tenemos que ser linaje de Abraham, tenemos que ser de Cristo, y para ser linaje de Abraham y ser de Cristo, regresamos, estamos en la cita número 4, Romanos 4, versículo 16 al 24. A través de esta, de la historia de la humanidad, a través de los siglos, la continuación de la mayordomía, la economía que hubo en el tiempo de la promesa, esta persiste ahora. Esta persiste ahora. Es una economía que Abraham pudo vivir esa verdad para poder que los escogidos de Dios tomar parte de esa humanidad, de esos escogidos de Dios, llamarlos. ¿Para qué somos llamados? Para creer. ¿Qué vamos a creer? En las promesas de Dios, de la misma manera como Abraham lo hizo. ¿Ok? Romanos 4, versículo 16.
Ya estamos. Por tanto, fíjate tú, es por fe, para que sea por gracia. O sea, es por fe para que sea por gracia. La dispensación de la gracia es la continuación de la promesa. En cuanto a la descendencia, que es por la fe. En cuanto a ese pueblo que ya no se distingue judíos y gentiles, sino iglesia, creyentes, hijos de Dios, descendencia de Abraham, linaje de Abraham. ¿Se sigue yendo, Telma? Es por fe para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la descendencia de Abraham. No solamente para la descendencia que es de la ley, es para los judíos, pero no por la ley, sino porque sean creyentes, sino también para la descendencia que es de la fe de Abraham, el cual, Abraham, es padre de todos nosotros, judíos y gentiles, creyentes. Si estos versículos no lo saben leer bajo el contexto de la verdad, de la mayordomía, de la economía que Dios hizo con Abraham, el pacto y lo que Abraham vivió y lo que Abraham recibió, entonces la gente no va a entender. Por eso es importante pues que podamos mirar todas estas cosas. Versículo 17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien Abraham creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Eso ahora no nos interesa, sino que creyó. Versículo 18, Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Fíjate que Dios no le está diciendo, no, Abraham creyó, pero mira, tuvo un problema con Sara, Agar. Estamos hablando del momento en lo que él creyó, que es lo que te debe llenar a ti de satisfacciones. Tú tienes falencias, yo tengo falencias. Pero esa lucha por creer, ese ejercicio para la piedad que nosotros hacemos, gracias a Dios por sus revelaciones, toda esa lectura, toda esa oración permanente, toda la meditación, la comunión con los hermanos y enseñarles a otros, eso Dios lo tiene en cuenta. No importa nuestras falencias, no importa nuestros errores. Dios sabe que estamos en un proceso de formación. Estamos en un proceso de transformación. Estamos en un proceso de regeneración. Estamos en un proceso de creer. No se cree de la noche a la mañana, por favor. Creemos mediante oír la palabra con atención. Leer muchas veces lo que Dios nos ha hablado. No leer la Biblia por leerla. Lo que Dios nos ha hablado. Orar y pensar con las palabras que Dios nos ha hablado. Tener comunión con los hermanos con esas mismas palabras. ¿Y qué vamos a enseñar al que no sabe? Las mismas palabras. Ese es un ejercicio que limpia nuestros corazones. Es un ejercicio que nos convierte en creyentes. ¿Ok? Dice el versículo 19. Perdón, termino el 18. Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿De qué está hablando? Que Abraham creyó. ¿Cómo será la descendencia de Abraham? La gente que cree. Sigue molestando la cámara, pero tú sigue ahí pendiente. Escucha, así será tu descendencia. Y mira el ejemplo que tenemos de Abraham. Y Abraham no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto,
siendo de casi 100 años, tenía 99 años, cuando iba, antes de nacer Isaac, o la esterilidad de la matriz de Sara. Abraham tampoco dudó, dice el versículo 20, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que Abraham, ¿qué hizo? Se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció en fe? Dando gloria a Dios. ¿Cómo le dio gloria a Dios? Dice que estuvo 3 días pensando. En el caso de cuando Dios le pidió que matara a su hijo Isaac, 3 días de camino pensando. Yo mato a Isaac, Dios me lo resucita. Porque estas buenas nuevas, este evangelio que Dios nos está enseñando a nosotros, de antemano se lo enseñó a Abraham. Todo esto, en todo el tiempo que Dios trató con Abraham, desde los 75 años hasta pasados los 100 años que él murió, fue Dios hablándole de este evangelio. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa. Él no dudó, sino que se fortaleció en fe cuando venían las dudas, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual, también la fe de Abraham le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a Abraham se escribió que su fe le fue contada por justicia, sino también con respecto a nosotros, a quienes la fe que recibimos en cada mensaje nos va a ser contada por justicia cuando esa fe, que es un sustantivo, podamos convertirla en un verbo, creer, para recibir las promesas. Ya casi terminamos. Gálatas 3, versículo 5. Estamos sin imagen. Bueno, a las personas que nos escuchan parece que la cámara ya cumplió su ciclo completo. Gálatas 3, versículo 5 hasta el 9. Aquel, dice Abraham ahora, hablando con la iglesia en Galacia. Ya vamos a los tiempos de la iglesia. Abraham explicando lo que yo te estoy explicando, Pablo explicando lo que yo te estoy explicando aquí. Aquel pues que le suministra el Espíritu, ¿viste? El Espíritu se recibe en cada mensaje, suministrando. Y hace maravillas en ustedes. Lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe. Dios no te va a suministrar el Espíritu por tú estar haciendo obras de la ley. Alguien me preguntó, pastor, ¿cuáles son las obras de la ley? Bueno, las obras de la ley, los rudimentos que no se deben hacer. Usar el agua, usar el aceite, usar el vino, usar el pan, hacer vigilia. Como si eso fuera a resolvernos el asunto. Porque a nosotros no es el agua con el que Juan bautizaba. No es el agua de los ríos. No es el agua del mar. No es el agua el que nos va a limpiar el corazón. Sino la palabra de Dios como agua. Como dice el profeta Isaías, el agua que desciende de los cielos. No es el agua. No es el aceite. Es la unción que tú, a pesar de todas las inconsistencias, a pesar de que se nos va la imagen, pero tú oyes la voz, tú estás recibiendo la unción. Dios te está suministrando la porción del Espíritu que Él quiere que tú y yo recibamos hoy. Entonces, en esa suministración del Espíritu
Él te está ungiendo con su espíritu. No es aceite. El pan que se comen en la mal llamada Santa Cena no es el pan lo que te va a dar vida eterna. No es el pan. Es la palabra de Dios lo que te va a dar vida eterna. No es el pan. El pan es solo un rito. Y los ritos son rudimentos. Y los rudimentos no nos perfeccionan. Eso nos distrae. Y así sucesivamente te puedo decir. Pues Dios no te suministra el Espíritu por hacer una vigilia. Dios no te suministra el Espíritu cuando te mojan en agua. Dios no te suministra el Espíritu cuando te comes un pedacito de pan, te tomas una copa de vino. No, por favor. Dios te suministra el Espíritu cuando tú oyes atentamente. Lees muchas veces lo que oyes para poder orar y poder meditar. Eso va limpiando tu corazón y va haciendo que el Espíritu que Dios te está suministrando, la porción de Cristo que Dios te está suministrando, pues logre anclarse en tu corazón. Por favor, el agua no lo puede hacer, el vino tampoco, el aceite tampoco, el pan tampoco. Esas cosas son cosas que se pueden ver, lo espiritual no se ve. Versículo 6. Así, Pablo te habla del pacto que hizo Dios con Abraham. Así fue que Abraham creyó. ¿Cómo Abraham creyó? Oyendo con fe. ¿Qué es oír con fe? Oír con el deseo de hacer como Dios está diciendo. No como me enseñó el concilio. No como me enseñó el reverendo, el pastor que tiene una iglesia grande. No. Como te enseña Dios por su palabra. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Los que son de fe son hijos de Abraham. Los que creen son los hijos de Abraham. Porque Abraham creyó para poder tener a Isaac. Nosotros tenemos que creer para poder formar parte de los hijos que Dios le dio a Abraham. La descendencia a quien Dios le prometió, y esa descendencia es todos los que estén en Cristo. Todos los que tengan a Cristo. Y Cristo no se tiene porque tú haces una oración. Cristo no se tiene porque el pastor te imponga las manos. Cristo se recibe en cada mensaje si lo oyes con fe. Mira la pregunta que hace Pablo. ¿Recibieron al Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por el oír con fe. Dice, así creyó Abraham y le fue contado por justicia. Sepan, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, te lo dije hace un rato, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles. Recuerda que Abraham era gentil. El pueblo de Israel no existía. Si no es por Abraham, el pueblo no existe. Dio de antemano la buena nueva a Abraham. Le predicó de antemano las buenas nuevas del evangelio a Abraham. Y le dijo, Abraham, en ti serán benditas todas las naciones. Abraham tuvo que recibir de Dios. Dios tuvo que predicarle a Abraham todo esto que yo te estoy predicando a ti, para que Abraham pudiera creer que en él iban a ser benditas todas las naciones. ¿Quiénes son todas las naciones que son benditas en Abraham? Todos los que creen a la manera de Abraham. Versículo 9. De modo que los de la fe son bendecidos. Los de la fe son bendecidos. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Faltan 5 minutos para las 12. Faltan 5 para las 12, como dice el disco.
Vamos a llegar a la parte final, que es que en la promesa, oído, en la promesa de Dios está tus finanzas y las mías. En las promesas, en las bendiciones de Dios están que nosotros tengamos siempre, en todas las cosas, todo lo suficiente. Y eso Pablo lo describe perfectamente en Hebreos 6. El versículo 7 en adelante, cuando dice la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Esa tierra recibe bendición de Dios. Los que llevan tiempo conmigo saben que esa tierra somos nosotros. La lluvia es la palabra de Dios. Bebernos la lluvia es bebernos la palabra de Dios como agua. Pablo fundamentándose en Isaías. ¿Y qué hace esa palabra cuando la bebemos? Nos hace productivos. No importa que la situación esté apretando, nos hace productivos. Y también, además de hacernos productivos, nos hace sobresalientes. ¿Qué es lo que nos va a hacer sobresalientes? La inteligencia o la creatividad que nos da la inteligencia. Cuando la sabiduría de Dios la recibimos y la ponemos en práctica. Y cuando la ponemos en práctica, eso se llama fe. Entonces, la fe y la creatividad. La fe y la creatividad es lo que nos va a sacar a nosotros adelante. ¿Eh? Versículo 8. No importa el tiempo. No importa si faltan 5 minutos, toma el tiempo necesario para regalarnos todo lo que tenga ahí de cosa para ahí. Ok. Gracias por mi coach de salud que me dice, no importa el tiempo. Ok. Este pacto con Abraham revela el propósito soberano de Dios. Primero, el propósito soberano de Dios con Israel. No solo la tierra prometida, escucha, no solamente se le dio la tierra prometida a Israel, sino a Israel como pueblo se le dio el privilegio que de ahí saliera nuestro Salvador, que de ahí saliera nuestro proveedor, que de ahí saliera el que hace que nosotros podamos ser gente de prestigio, gente de reputación, ¿verdad? Ahí salió. Y el propósito soberano con Dios, con la iglesia, es que podamos recibir las abundantes bendiciones para que todos los que reciben la palabra de Dios seamos gente productiva. Seamos gente que participemos en todo lo relacionado con la predicación del evangelio. ¿Ok? Versículo 8. Pero la tierra que no produce hierba provechosa, sino que produce espinos y abrojos, esa tierra es reprobada. ¿Por qué hay una tierra que no produce hierba provechosa? Porque no se bebe la lluvia. ¿Cuál es la gente que no progresa, la gente que no prospera? La que oye la palabra de Dios, recibe el bautismo en Cristo, recibe esta abundante palabra que los hermanos están diciendo, pastor, no pare, siga, denos todo lo que tiene. Eso, cuando tú recibes, te bebes, absorbes, permeas esta palabra como agua, terminas siendo un hombre productivo. Recuerda, todo en su tiempo. La tierra que no produce hierba provechosa, porque no se toma el agua, produce espinos, produce abrojos. Esa tierra es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada, como en el ámbito natural. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación. Dice el versículo 16, porque Dios no es injusto para olvidar la obra de fe y el trabajo de amor que ustedes muestran hacia el nombre de Dios. ¿Cómo lo muestran? Sirviéndole a los santos, sirviéndole al ministro, sirviéndole al predicador
que es el que Dios utiliza, oído, para bautizarte en Cristo. Es el que Dios utiliza para suministrarte la porción del Espíritu que Dios quiere que tú recibas. Es el hombre que Dios utiliza para labrarte. Es el hombre que Dios utiliza para ayudarte a transformarte, a regenerarte por Dios. Dios no es injusto. Versículo 11. Pero deseamos, igual yo, que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud de aquellos que producen hierba provechosa, de aquellos que absorben la palabra como agua. Cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para que tengan plena certeza, plena seguridad de que lo que están esperando lo van a recibir. El versículo 12, a fin de que no se hagan perezosos. ¿Qué hace gente de nuestra congregación a esta hora durmiendo todavía? Explícame eso después que termine el servicio. ¿Qué hace gente de nuestro ministerio todavía durmiendo? ¿Son perezosos? Entonces quieren cambiar las cosas a la fuerza. Entonces quieren que en esta situación difícil las cosas aparezcan del cielo, que llueva billetes del cielo, que caigan plátanos del cielo, que caiga carne del cielo, peces del cielo. No es así. Dios tiene esto, mira, establecido para los creyentes, que de alguna manera vas a recibir. Porque él le dijo a Isaac, te bendeciré, estaré contigo. Por una razón, porque yo tomo en cuenta no la falencia de Abraham tu padre, sino la fe y la obediencia de Abraham. ¿Ya ves? Entonces esto no es, ahora mismo tú no puedes hacerte el perezoso. No, tú estás durmiendo a esta hora. ¿Eso qué es? Sino que seas imitador de aquellos que por la fe y la paciencia que hacen, heredan las promesas. Entonces las promesas tú no las vas a heredar durmiendo. Y cuando tú te despiertes, encuentres ahí al lado de la cama tuya un rollo de billetes de tantos dólares. Y viene porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, mira, allá vamos para donde Abraham otra vez. ¿Cómo no puedo yo hablarte de Abraham? Si es por Abraham que nosotros tenemos que creer, aprender a creer como él lo hizo. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, Dios no pudo jurar ni por su madre, porque Dios no tiene madre. Hubo una religión que le puso a María como madre de Dios, pero yo no entiendo eso. María parió un bebé, no parió a Dios. Perdónenme. No pudiendo jurar por otro mayor, Abraham juró por Dios juró por sí mismo. Y dijo, Abraham, de cierto. Antes de decirte lo que dijo Abraham, yo quiero recordarte. Cuando Dios le hizo la promesa a Abraham, se la hizo a toda su descendencia. Es decir, todos los que por creer en Cristo tienen a Cristo. Entonces, esto mismo que les dijo Dios a Abraham, te lo está diciendo Dios hoy a ti y a mí. De cierto te bendeciré con abundancia. ¿Viste? Eso no se hace durmiendo. Eso no se hace jugando. Ahora no es tiempo de estar en la piscina. Ahora no es tiempo de estar cocinando. Ahora es tiempo de estar oyendo atentamente como hizo Abraham. Oír con fe para recibir el suministro de Espíritu, el suministro de Cristo, el suministro de vida eterna que Dios nos está entregando en esta hora. Por eso yo tengo que dedicar mucho tiempo, mucho tiempo para traerte un mensaje como este. Primero, saber qué es lo que Dios quiere que yo te hable. Y segundo,
preparar algo para que cuando yo te hable, los ojos de tu entendimiento sean alumbrados y tú puedas recibir luz para entender lo que te hablo. Y puedas entender que después de esto te toca leer muchas veces, te toca orar y te toca meditar, para que comience ese lavamiento, comience esa transformación, comience la regeneración, comiences a entender y comiences a creer. De cierto te bendeciré con abundancia. Dice el versículo 15, y habiendo Abraham esperado con paciencia, ¿qué hizo? Alcanzó la promesa. ¿Cómo se heredan las promesas? Por la fe. Cuando tú crees, las promesas las vas recibiendo. Por eso, mira, por esas promesas todavía estamos vivos. Por esas promesas hoy tenemos un lugar donde dormir. Por esas promesas hoy no estamos pasando hambre. Porque Dios le dijo a Isaac, en este tiempo de hambre estaré contigo. Por eso Dios hoy está contigo. Porque el cumplimiento de las promesas en la dispensación, la mayordomía, la economía, en la dispensación de la gracia, hoy se cumple. Porque los que estamos tratando de recibir a Cristo, somos linaje de Abraham, somos descendientes de Abraham y somos herederos de la promesa. Bueno, por fin terminamos. La camarita resucitó. Pero ojalá Dios nos suministre para quizás el martes poder tener siquiera una igual a esta. Mientras podamos tener la capturadora que necesitamos para trabajar con una cámara profesional. Yo voy a tener presente que Dios dijo, estaré contigo, te bendeciré. Y a mi padre Abraham le dijo, de cierto te bendeciré con abundancia. Entonces vamos a tener eso, a ver qué pasa. No nos vamos a milanar, vamos a ver cómo Dios nos ayuda. No vamos a hacer nada a la loca como la gente del mundo. No vamos a descender a Egipto. Vamos a permanecer donde Dios quiere que permanezcamos. Ministerio de Enseñanza Rema, oyendo la palabra de fe para que podamos creer. Porque las promesas se heredan no por las obras de la ley, sino por la fe en Cristo Jesús. Hasta la próxima. Bye.